Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su primer informe de gestión y dijo que cada asesinato contra una mujer será tratado con el protocolo de feminicidio. Pero ayer emitió un comunicado señalando que su gobierno no apoya a que se declare la alerta de violencia de género en la capital y que mejor trabajará en erradicar la violencia de género, mientras que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, dice que se hará una comisión para analizar este tema. ¿Debe o no declararse la alerta? ¿Cuál es su propósito? Realmente no arroja resultados, como dicen. Veamos el contexto. Un juez federal ordenó que a más tardar el 30 de septiembre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decrete la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México. Esto luego de que la dependencia rechazó emitirla en junio pasado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que su administración está en contra de la alerta por considerar que no ofrece resultados. En un comunicado, Sheinbaum recordó que la CONAVIM impuso en 2018 6 medidas y 20 recomendaciones a la administración de Miguel Ángel Mancera y que el 70% no fueron atendidas. En septiembre de 2017, las organizaciones ciudadanas Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitaron emitir la alerta de género en la capital mexicana. Un año 9 meses después, la comisión negó la solicitud, señalando que el gobierno de Sheinbaum ha emprendido acciones relevantes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que en diciembre hará una nueva valoración. En su dictamen, el juez señaló que al negarse a emitir la alerta, la CONAVIM pasó por alto la naturaleza de emergencia y hubo una indebida fundamentación y motivación para no declararla. En un comunicado emitido este domingo, el Centro Vitoria y otras organizaciones señalan que la CONAVIM perdió de vista la naturaleza de emergencia del mecanismo, así como las cifras relacionadas con feminicidios y homicidios de mujeres en la ciudad, mientras que el posicionamiento del gobierno capitalino es que la alerta refiere a medidas de emergencia y que la violencia de género requiere de una atención integral y permanente que erradique de fondo las causas y entornos involucrados. Añade que la capital mexicana es una de las entidades con menor incidencia de feminicidio y violación. En junio pasado ocupaba el lugar 22 de 32 en el índice de feminicidios por cada 100,000 habitantes y en violaciones el lugar 17 de 32. Las organizaciones demandantes señalaron que si CONAVIM apela a la decisión del juez, evidenciaría nuevamente la dilación, omisión y violación a los derechos de las mujeres. Punto y contrapunto. Noche de martes, como cada martes, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Triste porque se me olvidaron mis lentes. Se olvidaron los lentes, pero bueno, hoy vas a poder ver bien tus apuntes. Sí. Están cerca. Martín Vivanco, ya lo conoces, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Hola, bien, buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista, se levantó muy temprano para ir con Daniel Iturbide Despierta. ¿Cómo estás? Muy bien, despierto. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien, gracias. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con Estefanía? Hoy en la mañana estuviste en efecto muy temprano hablando de este tema con Daniel Iturbide en la mesa de Despierta. ¿Qué te pareció la reacción de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de decir que, bueno, pues no se va a emitir esta alerta? Ha habido muchas presiones. Yo entiendo que tú también has ido a algunas de estas reuniones con ella, con muchas colectivas de jóvenes feministas de aquí de la Ciudad de México que le han exigido, que le han dicho, oye, acciones contundentes, no las mismas de Mancera, Claro. Alerta de género. A mí me parece que la reacción de la jefa de gobierno es lamentable. Deja mucho que desear, más porque en este proceso de pláticas nos ha dicho que sí a la alerta, que sí a la disculpa, que sí ha ido cediendo un poco y luego nos enteramos por otras partes que no va a haber alerta, que no está, y ahora que ni siquiera está de acuerdo con la alerta. Yo coincido en dos cosas. Una, que sí hay más denuncias ahora porque la gente confía más en el sistema de acceso a la justicia en la ciudad. Lo cual es bueno. Lo ¿no? cual O sea, es bueno. Hay más confianza. Exacto, eso está bien. Y en el tema de que las medidas que ha dicho que implementará están en tono con la alerta de género, pero eso no quiere decir que la alerta de género no sea necesaria en ese sentido. No se contraponen y la jefa de gobierno no ha entendido que no se contraponen, que no son dos posturas distintas. Yo lo que creo es que, sí es cierto, hemos dicho que en los dos estados donde ha estado la alerta de género, donde está la alerta de género, no hemos visto avances, pero porque tampoco hemos visto protocolos, porque no le han destinado el presupuesto necesario. Y si bien la jefa de gobierno, que no tiene la facultad para decir si la alerta de género sirve o no, porque eso es una facultad del gobierno federal, de Segov, dice que la alerta de género no sirve por ciertas cosas. Mismas cosas que pasan en lo que ella publicó, que son las acciones que tomaría en ese sentido, que es, en ningún momento estamos viendo desglosado a qué se va a destinar el dinero. El problema principal de la alerta de género y la razón por la que no sirve. A mí me parece que lo más fácil sería, sí, vamos con la alerta, lo que ayude a esta situación de emergencia que vivimos. 26 mujeres al día no es menor, no es poco. 65,000 personas de trata tenemos ahora en el país, mujeres. Entonces a mí me parece
una cosa muy mezquina de su parte. Todavía no negarse, pero salir a decir que no funciona y puede ser o no. O sea, yo la verdad creo que podría pasar que meta un recurso de revisión y ahí sí sería lamentable porque los grupos, las colectivas han sido muy condescendientes con ella, sobre todo porque la respetan su trayectoria, la gente que está a su lado, pero sí me parece que es innecesario negarse a una petición que la gente que la rodea ha hecho durante muchos años en otros estados. Y ahora nos vienen a decir que no sirve. Entonces, sí me parece que no es una superheroína la alerta de género, no llega y salva a todo el mundo, coincido en eso, pero que no pasa nada si eso no. O sea, son símbolos y estamos en el sexenio de los símbolos y Claudia no ha terminado de entenderlo. ¿Qué opinas, Ana Villagrán? ¿Cómo ve la oposición aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo ves a tus colegas de tu partido, de otros partidos también en la ciudad viendo este tema? ¿Han exigido también la alerta? Sí, le hemos exigido en este sentido. O sea, yo creo que a la jefa de gobierno ahorita ya se le olvidó lo que es ser feminista y lo que es ser mujer y lo que es sufrir acoso en la calle. Justamente porque ella sí la veo muy preocupada por la imagen de su gobierno y está haciendo exactamente lo mismo que Mancera. Yo también estoy muy de acuerdo en que la alerta de género es necesaria y como ya lo había dicho yo y muchas otras personas en otras mesas también se los dijimos. O sea, aquí yo estoy observando otra parte, otra faceta de la incongruencia de Morena y lo voy a decir en este sentido. En el 2016, en la séptima y última legislatura, y cuando Martí Batres, hoy senador, era presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, ellos salieron a señalar con cifras que la alerta de género era ya necesaria en la Ciudad de México porque estábamos solo a una cifra arriba de feminicidios que el Edomex. Y si en aquel entonces, en el 2016, era necesaria, hoy sigue siendo necesaria. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué cuando Morena era oposición y los diputados de Morena le estaban pidiendo, hoy que Morena es gobierno, no la están implementando ya. Y entonces, por ejemplo, en aquel entonces veíamos a una Beatriz Rojas, diputada, Flor Morales, también diputada local, Alicia Barrientos, diputada federal, Xóchitl Hernández y sobre todo, lo que yo digo ahorita, el senador está muy calladito, preocupado por la grilla de Morena, pero no se acuerda que cuando fue presidente de Morena en la Ciudad de México, él estaba abanderando esta causa. Y yo creo que al final de cuentas, la exigencia de las mujeres en la Ciudad de México creo que nos dejó muy claro el sentir de enojo que tienen. Entonces yo creo que la alerta de género sí se tiene que estudiar e implementar. O sea, al final de cuentas es algo que puede, y que puede salvar vidas. Yo sí lo estoy diciendo porque yo estoy hablando de actores. Y estos actores representan un partido y un partido que está actuando de manera incongruente. O sea, yo lo estoy diciendo porque en aquel entonces... ¿no? Ajá, pero igual y también porque luego no quieren que hablemos los hombres de estos temas. No, pero no se sé, trata ya ha cambiado de eso. También Pero yo lo digo, en el 2016, cuando él fue presidente de Morena, él estaba encabezando esta causa y estaban señalando a que él también senador en este momento, Mancera, que también podría estar dando la cara al respecto, diciendo, dices que eres feminista, pero no estás actuando a favor de las mujeres. Entonces, yo estoy señalando ahí como esa incongruencia. Y también decir que bravo por el tercer juzgado en materia administrativa que otorgó este amparo y que esperemos que se apliquen. Hoy de manera muy atinada yo escuchaba al alcalde de Cuauhtémoc, el maestro Néstor Núñez, explicarnos justamente en un consejo de género cómo la implementación de las políticas públicas no tiene que ser como solo la implementación de las políticas ya que el problema está, porque evidentemente el problema está, sino desde su planteamiento inicial en temas presupuestales. O sea, si los gobiernos van a estar asignando el dinero necesario para que estas alertas de género y todas estas políticas públicas en pro de las mujeres funcionen, pues requieren dinero para ello. O sea, no basta con emitir la alerta, sino acompañada de recursos. Y esto lo tienen que implementar en este sentido. Yo lo digo también todos los alcaldes y entonces tendríamos que ver. El presidente del PAN en la Ciudad de México ya también levantó la voz al respecto. A ver, escuchamos a los caballeros, ¿les parece? Martín. A ver, una cosa, es intrascendente lo que tiene razón Estefanía, es intrascendente lo que la jefa de gobierno diga esto. O sea, la alerta de género es todo un proceso. Hay una solicitud de alerta de género que se puede hacer a través de organismos de la sociedad civil o organismos defensores de derechos humanos nacionales o internacionales y se hace ante la comisión. La comisión investiga, hace trabajo de tierra y luego concluye efectivamente si emite la alerta. No, concluye si hay recomendaciones primero para que se pueda subsanar los actos que están violando los derechos de las mujeres. Para eso le dan un plazo de 6 meses a cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, para que puedan subsanar esto. Si no subsanan eso, entonces sí hay una sanción, y la sanción es enorme. O sea, la federación puede, voy a utilizar una palabra, intervenir el presupuesto local, reasignar partidas y ahora sí que irse con todo en contra de los perpetradores de violaciones de derechos humanos de las mujeres. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Se hizo la solicitud de la alerta de género, no se declaró por parte de la federación, no tuvo que ver nada del gobierno local, ni de la CONAVIM y de la Secretaría de Gobernación, que es al final quien la emite, ¿sí o no? Y luego se ampara una organización de la sociedad civil y lo único que hace es decir, ok, está bien, tú tienes que emitir la alerta de género.
hay dos cosas que yo creo que es muy necesario, o sea, hay que distinguir. ¿Jurídicamente sirve sí o no? Nunca ha servido jurídicamente, porque nadie se atreve a, literal, que la federación se meta de tal manera en el presupuesto que vaya a accionar todas las medidas. Pero, efectivamente, se detonan protocolos, efectivamente, todas las secretarías tienen que actuar al unísono y hay un símbolo enorme en que se decrete una alerta de violencia de género. Pero también se ha diluido mucho el peso político porque efectivamente ahorita nada más hay 2, pero ha habido muchísimas alertas de género en varias entidades y no ha pasado absolutamente nada. Es hora de que repensemos realmente esto, ¿no? Pero sí, o sea, tanto Bueno, en lo ¿y te jurídico... parece bien que ahora Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se haya ofrecido a revisar este mecanismo, la alerta? Sí, o sea, tiene que reformarlo porque, o sea, la sanción es demasiado dura, nadie se atreve a hacerlo, o sea, literal, hacer una intervención presupuestal. Hay protocolos, hay recomendaciones y uno lee la ley general, cosa que donde se prevé el mecanismo, está muy bien hecha. Claro. O sea, la verdad es que está muy bien hecha, viene la reparación integral, hay reconocimiento del Estado, etcétera. Nada más que no se aplica porque es una cuestión de voluntad política y sí se ha diluido mucho su simbolismo. Y estoy de acuerdo con Estefanía, pues si este gobierno es de símbolos, pues que se atrevan a hacer esto. Y contempla también, rápido, ya sé que le toca ver, un grupo de trabajo de especialistas que apenas empezó a conformar hace un mes en el Senado, encabezado por Malu Micher, que es de Morena y que es de las feministas que han Y no impulsado la este están tema. escuchando. Bueno, y Sí, feminista histórica de este país que ha impulsado Exacto. muchísimas Pero de cualquier agendas. manera, Lo que va a ese caso pasar de y grupos de trabajo ya yo no estaba existían y debatiendo, ya existen. No, es que en la ley, O en el sea, artículo 24, viene... simplemente que se tiene- ejecute. Ok, en el artículo 24 viene que tiene que haber un grupo de trabajo de especialistas que están encabezando el esfuerzo de decir, está bien, no está funcionando, vamos a tratar de que ¿Cómo funcione sí? de verdad. Exactamente. Tú misma reconociste que Punto. tu gobierno no A nos ver, está escuchando. falta Eder. No, no, no escucharon, en yo 2015, Tu efectivamente, gobierno no sé dónde vives. Morena enarboló, e impulsó y apoyó, más bien, sobre todo acompañó y apoyó a las activistas feministas que generaron la propuesta de la alerta de violencia de género 2015. como respuesta, 2015-2016, como respuesta a la oleada de feminicidios que había y sigue habiendo en todo el país. Por supuesto que acompañamos esta demanda. A mí me llaman la atención algunas cosas a partir del planteamiento que hace Ana. Uno, me parece bien congruente la postura del PAN ahora, hablando de congruencia partidista. En ese momento, en 2015, los grandes opositores fueron el PRI y el PAN, que ahora vengan a enarbolar ¿A emitir la alerta? Fue el PRD. Fue el PRD en el Congreso. todo el país. Yo estoy hablando El del PAN país. teníamos 10 diputados, Incluyendo discúlpame, Bárbara, pero no podíamos pero ser tenías oposición. gobernadores En la donde se Ciudad estaba de exigiendo, México, tenías mi gobernadores planteamiento en donde la se Ciudad estaba de exigiendo México que se impulsara. era del A ver, PRD. espérame, yo no te interrumpí. Dame chance. Dale, Eder. Entonces, que en ese momento el PAN, gobierno, en los varios gobiernos estatales, el PRI también se oponían y Morena impulsaba. Ahora que el PAN y el PRI quieran venir a enarbolar la alerta de violencia de género como medida de golpeteo político, es totalmente congruente. Lo que menos les interesa es resolver el problema de la violencia feminicida, para empezar. En segundo, tenemos 3 años en el Estado de México que se implementó la alerta de violencia de género en varios municipios, en 11 municipios específicamente, entre ellos Tlalnepantla, donde vengo, Ecatepec. Y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, como bien dice Martín, sí tiene que ver con un tema de voluntades políticas, pero también tiene que ver con la implementación. Al final, al menos en el caso del Estado de México, lo que sucedió es que se dejó la responsabilidad de los gobiernos municipales y se desarticuló por completo la posibilidad de generar políticas públicas estatales y federales que pudieran al unísono generar alternativas de resolución a las mujeres víctimas de violencia. Y esto que genera, pues que cada gobierno municipal manejó el presupuesto como quiso. Por supuesto que no funcionan las alertas de violencia de género, por supuesto que se tienen que revisar y no me parece intrascendente que una compañera que conoce del tema como Claudia Sheinbaum diga, a ver, esto no está funcionando, hay que implementar medidas, no solamente las medidas que marca la violencia de la alerta de género, sino medidas que se puedan establecer en la mesa de especialistas que dice Estefanía, que está sesionando no solamente en el Senado, hay una mesa que se estableció a partir del movimiento feminista, a partir de las exigencias y de la mala comunicación política de la jefa de gobierno,
Se estableció una mesa con activistas y ahí se están determinando medidas. Yo creo que eso puede ir más al fondo, más a profundidad que la declaratoria de alerta de violencia de género, que insisto, no es otra cosa en este momento más que un intento de golpeteo político. Bueno, le daremos más seguimiento a este tema. ¿Quiere cerrar con un contrapunto? Pues sí, si está en golpeteo político, pues entonces yo no entiendo por qué diputados locales y diputados federales, reconociendo esta terrible situación que las mujeres vivimos en México de Morena, ya lo habían solicitado aquí en la Ciudad de México. Bueno, estaba yo acá terminando. que decreten Estefanía. Baja Al final California de y cuentas, Guanajuato, pues alerta de que lo género porque decreten, encabezan. que lo decreten. Pues son panistas, Se los no lo estamos van a hacer. pidiendo. Háganlo. Lo que importa es que Lo las está mujeres pidiendo. estén vivas, no esta clase de golpeteos Las dos lo políticos. están pidiendo. Tú Por aquí en Ciudad de supuesto. México, tú en Guanajuato. En ¿no? todo el Pero país. Vamos a darle seguimiento a este tema porque seguramente no termina aquí. Lamentablemente se acaba de encontrar el cuerpo también de una mujer asesinada aquí en la Ciudad de México recientemente. Y pues sin duda la violencia feminicida está afectando mucho a las capitalinas y a todas las mujeres de este país. Así que tendremos que seguir hablando de este tema. Vamos a una pausa y regresando. La reciente liberación de 24 acusados en el caso Ayotzinapa es considerada una afrenta para el trabajo de la Comisión Presidencial que está investigando este caso. Y las liberaciones podrían seguir, advierte el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.